Hola, buenas tardes. Voy a empezar hoy con la coherencia cardíaca. Ya os he explicado un poco cómo va esto de la coherencia cardíaca, la importancia de la unión entre el corazón y el cerebro y cómo cuando el cerebro recibe buenas noticias del corazón, o sea, el corazón está tranquilo y armónico y suena con armonía y con fuerza, el cerebro recibe que no hay estrés. Y si no hay estrés, pues las cosas van bien. Vamos a empezar esta práctica de la coherencia cardíaca que os propongo que la podáis hacer cada día, que podáis hacerla un par o 3 veces al día y que podáis escribir vuestra experiencia sobre la coherencia cardíaca. Personalmente es una práctica que quiero mucho y que la encuentro muy potente porque realmente nos hace vivir con nuestros órganos en paz. ¿Os acordáis de aquello de la sonrisa interior, de reír a nuestros órganos internos? Pues hoy vamos a trabajar otra vez con el corazón. Ya lo hicimos en la relajación autógena de Schulz y ahora vamos a volver con el corazón. Bueno, vamos a empezar como siempre observando si tenemos alguna prenda de vestir que nos moleste. Y vamos a conectar con nuestra respiración, que entra y sale tranquilamente, entrando por la nariz y saliendo por la boca. Y vamos a concentrarnos un poco en esta respiración. Entra por la nariz, sale por la boca. Vamos a llevar ahora la mano al corazón. Vamos a intentar escuchar los latidos de nuestro corazón. Vamos a visualizar, a imaginar nuestro corazón nos imaginamos a este corazón latiendo. Y sentimos que nuestra respiración entra y sale por el corazón. Llevamos nuestra respiración al corazón.
y vamos a ir dejando espacio al corazón. Imaginaros que vamos haciendo una cueva más grande para que el corazón esté más a sus anchas. Vamos a imaginar que vamos abriendo un espacio para que el corazón tenga más sitio. Vamos haciendo espacio a nuestro corazón para que él pueda latir con más armonía, con más fuerza y con más regularidad. Nuestro corazón ocupa más lugar. Es un músculo que se va haciendo más ancho, se va haciendo más grande. Y el espacio donde está el corazón insertado va haciendo sitio para que el corazón esté más cómodo, más ancho. Continuamos con la mano y sintiendo como nuestra respiración y ahora, ¿os acordáis cuando llevábamos calor a nuestro estómago o llevábamos calor a nuestras manos? Vamos a llevar calor a nuestro corazón. Y estamos concentrados en nuestro corazón, dándole espacio, dándole calor, sintiendo la respiración que entra y sale. Y ahora vamos a observar cómo nos sentimos después de estos 10 minutos de concentración en nuestro corazón. Y vamos a liberar todos nuestros pensamientos y sucesos positivos de nuestra vida. Liberamos todos los sentimientos, sensaciones, situaciones positivas y dejamos que vayan pasando por nuestra mente. Todas esas situaciones, sensaciones, emociones positivas.
Y vamos a escoger una situación, sensación, sentimiento positivo. Cada uno de nosotros se va a quedar sintiendo esa situación, ese sentimiento positivo, un recuerdo positivo, que puede ser cercano, de ayer, puede ser de esta mañana, puede ser de cuando éramos pequeñas. Y vamos a dejar que ese recuerdo, esa sensación positiva, esté en nuestro corazón y vaya haciendo que nuestro corazón sube. Su ritmo sea tranquilo, relajado. Estamos centradas en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene sitio, tiene un hogar caliente. Estamos centradas en un sentimiento, situación positiva. Estamos mandando a nuestro cerebro una situación positiva, de armonía, de coherencia. Y nuestro cerebro lo recoge diciéndole, por ahí abajo todo anda bien, entonces todo está bien. Vamos a observar cómo nos sentimos en este momento y vamos a activar las cualidades positivas de nuestra personalidad, la confianza en nosotras mismas, la seguridad, la capacidad de armonizar nuestro corazón y nuestro cerebro, dándole a nuestro corazón un espacio amplio con el que el corazón se pueda relajar y pueda latir con tranquilidad, con armonía, con fuerza y con regularidad. Y le llega a nuestro cerebro el mensaje, todo está bien. Vamos a activar la ilusión, vamos a activar pensamientos positivos que ayudan a nuestro ser a estar tranquilos y relajados. Y esta sensación de paz, de quietud y de serenidad nos acompañará el resto de la tarde, por la noche. Y sabemos que podemos repetir esta práctica 1, 2 o 3 veces al día para hacer que nuestro ser esté tranquilo y relajado. Bueno, hasta la semana que viene.